Muy buenos días, mis hermanos y mis hermanas, Iglesia Vida. ¿Cómo están? Espero que bendecidos. A ver, los dejo contestar. ¿Cómo están todos? Bendito sea el Señor, gracias a Dios. Él nos cuida todo el tiempo y hasta la fecha nos sigue cuidando todavía, mis hermanos. A todos aquellos que nos están viendo por el Facebook en línea, saludos también a todos ustedes, espero que se encuentren bien. Pero vamos a hacer una cosa, sin más tardar, vamos a platicar con nuestro Señor como solemos hacerlo todos los domingos antes de empezar. Cierre sus ojos y incline su rostro y vamos a platicar con Él. Señor, te damos gracias, primeramente porque nos has dado el descanso. Anoche nos pusiste a dormir y nos diste ese descanso que tanto necesitamos. Y a la misma vez también, Padre, nos has despertado, nos has abierto los ojos, has puesto ese aliento de vida continuo en nuestro corazón, en nuestros pulmones, Señor. Y es un privilegio, Señor, estar aquí en tu casa, escuchándote por medio de la tecnología, podernos ver, en verdad, aquí y también en casa, que nos puedan estar viendo. Es un privilegio que poder platicar contigo y que siempre nos escuchas, Señor. Y humildemente venimos delante de ti, Señor, para que nos guíes, Señor, esta mañana. Y también para que pongas tu oído, Señor, y nos escuches cantarte, alabarte, Señor. Pedimos esto, Señor, y que estas alabanzas sean de tu agrado, Señor, y que lleguen hasta lo más profundo de tu ser, Señor. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de expresar nuestra adoración, nuestro amor por ti de esta manera, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Un aplauso a nuestro Dios. El día de hoy somos pocos aquí en la alabanza. Vamos a hacer un dúo, aquí nuestra hermana Diana y un servidor. Y la razón es porque ha habido bastantes personas enfermas aquí que por lo regular nos acompañan cantando. Vamos a cantar sin instrumentos, pero con las voces de ustedes, mis hermanos, todo es posible con nuestro Señor, ¿no? Y si todos cantamos, le llevamos estos cantos al Señor. Entonces vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y vamos a tratar de hacer todo un esfuerzo para levantar nuestras voces, y no importa que nos oigamos desafinados, lo que le interesa al Señor es de dónde vienen los cantos, ¿no? Que vengan desde lo más profundo de nuestro corazón. Amén. Entonces vamos a alabar al Señor, ¿ok? Que tu voluntad se haga, así como en el cielo también en la tierra. Gracias, Señor. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer, con tu fuego abrazado, ven y muévete otra vez. Vamos todos, iglesia. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios.
nuestra esperanza. Oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre. Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, oh gran Dios. Se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, oh gran Dios. El cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, oh gran Dios. A nuestro Señor. Gracias, Señor, por permitirnos cantarte aún de esta manera, Señor. Y te alabamos, Padre Santo, todo el tiempo. Amén. Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta.
como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos entregamos sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos entregamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Amén. Gracias. Futuro. Amén. Y esperanza que en su amor confiamos, hay descanso en él. Y vaya que lo hay, ¿no es cierto? Hay descanso en nuestro Señor. Un aplauso a nuestro Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro una vez más. Una vez más, gracias te damos, Señor, por traernos a tu casa. Gracias, Señor, porque podemos platicar contigo y con esa certeza de que nos escuchas todo el tiempo. Es un privilegio. Padre, venimos encantados de estar aquí en tu casa, aunque seamos pocos. Tú sabes muy bien que hay algunos que están allí en casa y están platicando contigo y te están escuchando tu mensaje, Señor. Pedimos esta mañana que nos hables, Señor. Háblanos, instrúyenos, para que así podamos saber más acerca de ti, Señor. Pero no como información, para enamorarnos más de ti, Señor. Para confiar más en ti. Necesitamos que transformes nuestro corazón. Necesitamos que transformes este carácter y que lo cambies al tuyo, Señor. Y que hagas esto por medio de tu palabra, Señor. Por medio de ese espíritu que has sellado en nosotros, Señor, y que mora dentro de nosotros. Para así parecernos más a ti, Señor, en toda la extensión de la palabra, Señor. Pedimos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Alabado sea el Señor. Aplauso a nuestro Dios. Antes de que se sienten, mis hermanos, pueden verse los unos a los otros y dense un abrazo virtual ahí y también pueden decirse palabras dulces, mis hermanos, porque eso reemplaza ese abrazo que estamos acostumbrados a darnos. Pueden sentarse, mis hermanos. Veo gente, caritas nuevas aquí, pero que ya tenía rato sin verlas, pero
contento está el Señor y contento estoy yo. Seguimos con esta serie, mis hermanos, de Fe de Gigantes. Y quiero comenzar con unas preguntitas, o más bien una, la voy a hacer de diferentes maneras. Que si le pregunto lo siguiente, ¿le gustaría vivir sabiendo todo el tiempo que cuenta con el favor de Dios? ¿Le gustaría saber o vivir todo el tiempo con esa certeza de que está Dios listo para favorecernos todo el tiempo? Y lo voy a poner de otra manera. Le gustaría saber que aún en los momentos más difíciles, le gustaría saber si Dios nos favorece o que está ahí para darnos de su favor. Es una pregunta que hasta incluso, fíjese, como cristianos que ya somos, tendemos a dudar del favor de Dios. Y a veces hasta oramos de esa manera. Le pedimos al Señor, Señor, favorécenos. Y déjenme decirles que el Señor nos favorece. Y de esto se trata este mensaje. Porque a veces cuando vienen los problemas, viene lo tupido, como a veces decimos, y nos llueve duro, pensamos que Dios nos abandona, que Dios nos deja. Pero voy a explicar, de acuerdo a lo que nos dice el Señor en su palabra, qué es lo que Él piensa, porque lo que nosotros pensamos, mis hermanos, pues sí, tiene cierto valor, y tiene un valor muy grande cuando pensamos con la misma perspectiva del Señor, de acuerdo a su palabra. Eso en sí tiene un valor muy grande, porque ya no estamos pensando o actuando a nuestra manera, sino que estamos actuando y pensando de la manera que actúa y piensa el Señor. Pero para responder a esta pregunta que acabo de hacer, la respuesta yo creo que la sabemos todos, mis hermanos. Claro que sí. ¿A quién no le gustaría vivir el resto de nuestra vida o toda esta vida con el favor del Señor, favoreciéndonos? Claro que sí. Fíjense, pensar que el ser más poderoso y más grande está al pendiente de nosotros y que nos da de su favor, que nos favorece. ¿A quién no le gustaría eso? Toda persona, mis hermanos, que ama a Dios, desea el favor de Él. ¿Y no es eso cierto? Si usted ama a Dios, yo amo a Dios, pues nosotros deseamos que nos favorezca, que nos dé de su favor. Y hay dos personajes bíblicos, mis hermanos, que el Señor específicamente dice que les favorece. Y vamos a hablar acerca de uno. En las Escrituras, ¿verdad? En el Viejo Testamento, en ese primer libro de Génesis, el mundo en aquel entonces nos describe, este libro de Génesis, que había bastante maldad, tanta corrupción, ¿verdad? Que el Señor vio esto y se arrepintió de haber creado la humanidad. Se le partió el corazón, se entristeció. Entonces decidió, dice, voy a borrar a toda la creación, a toda la humanidad de la tierra, junto con los animales, ¿verdad? Pero en medio de toda esta corrupción y de toda esta maldad, hubo un hombre que encontró el favor del Señor. Y este hombre es nada menos que Noé. Usted ha leído la historia de Noé, ¿verdad? Y el Señor encontró a Noé donde pudo ver su estilo de vida, pudo ver cómo se comportaba, ¿verdad? Y lo rescató de la destrucción que iba a traer a toda la tierra. Pero vamos a irnos a la Escritura para leer esto acerca de Noé. Génesis 6, 5 y 8. Capítulo 6, 5 y 8. Vamos a leer, dice: al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió
en el corazón. Entonces dijo, voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Y al leer esta escritura, mis hermanos, nos podemos dar cuenta que los tiempos ahora en día no son tan diferentes a como los tiempos de aquel entonces. Si usted y yo prendemos ese televisor en casa, la mayoría de las noticias que escuchamos, mis hermanos, es acerca de la maldad del ser humano. Usted puede ponerle en todos los canales, ¿verdad? Y puede encontrar, la mayoría son noticias negativas. Pero al leer esta escritura aquí, podemos ver que al final hay un contraste, que no todo es malo. El Señor encontró a un hombre que realmente le gustó, le agradó, y ese fue nada menos que Noé. Dios pudo ver algo en Noé, mis hermanos, que era diferente a las demás personas que estaban viviendo en aquel entonces. Pudo ver algo que realmente le cautivó, y entonces derramó todo su favor en él. Ahora, la pregunta es esta: ¿qué es lo que vio en Noé? ¿Qué vio que realmente era diferente, que realmente Noé pudo contar con el favor de Dios? ¿Qué es lo que vio? ¿Qué lo hizo diferente a las demás personas? Bueno, si usted ha leído la historia de Noé, usted se puede dar cuenta que habla nada más de él, y al final, cuando construye esa barca, mis hermanos, pues son sus familiares que van con él. Algo tenía que ver con el estilo de vida, no nada más de él, pero también de la familia de Noé. Y lo que encontró Dios en él fue lo siguiente: algo que busca el Señor a lo largo de toda su carta de amor, desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y ese ingrediente es nada menos que creer en Él. Es fe. Recuerden que fe es lo que le agrada al Señor. Jesús se sorprendió varias veces, ¿verdad? Y lo podemos leer en el Nuevo Testamento, de algunas personas que le sorprendieron realmente, que creían en Él. Entonces encontró fe en Noé, y cuando hay fe, mis hermanos, algo más va a encontrar el Señor. Cuando hay fe en Él, va a encontrar amor por Él. Va a encontrar amor, y va a encontrar también lo siguiente: cuando uno cree en una persona, quiere decir que cree en Él y le quiere agradar, y hasta le imita, ¿verdad? Y para eso tiene que haber humildad. Porque una persona orgullosa no le gusta que le manden o que le digan lo que tiene que hacer. Entonces tuvo que encontrar, fíjense, Noé, humildad. Encontró también temor, pero no de miedo o de terror, sino, ya lo he dicho yo antes, encontró temor de respeto, de reverencia, ¿okay? Como también encontró la honra, estaba honrando al Señor, lo respetaba, encontró sumisión en Él, ¿verdad? Y sobre todo obediencia. Entonces, Dios encontró todo esto en Noé, y este nos hace preguntarnos: si viniera el Señor Jesús por segunda vez, ¿encontraría algo así en la tierra? ¿O no encontraría a nadie, verdad? Entonces, ¿encontraría todas estas cualidades que encontró en Noé? Bueno, yo espero que sí. Y probablemente usted esté pensando, pues espero que yo sea uno como Noé. Bueno, de esto vamos a hablar. Entonces vamos a hacer la pregunta: ¿cómo expresa Dios su favor? ¿Cómo nos favorece? ¿Okay? Bueno, primeramente, expresa su favor de esta manera: con la aprobación. Él es el que nos va a aprobar, ¿okay? Con su aceptación por nosotros. O sea, ve fe en nosotros, y al ver esa fe en nosotros, estamos aprobados, porque nos estamos inclinando a Él, no a alguien más.
nos está aceptando, o sea, nos acepta. Y de ahí en adelante nos empieza a demostrar su favor. Nos empieza a demostrar su favor con su apoyo, ¿verdad? Su provisión, su guianza, y también nos da el poder para salir adelante. También nos cuida, mis hermanos. Entonces, todas estas cosas, ¿verdad? Es el favor de Dios, así lo expresa, ¿verdad? Y lo expresó con Noé, y lo expresó también con una persona más que se encuentra en el Nuevo Testamento, que específicamente dice el Señor que encontró fe en ella y también le favoreció. O sea, él tuvo que haber visto la forma de vivir de Noé, y así está buscando ahora en nosotros mismos esa forma de vivir. Vamos a leer esta escritura que se encuentra en Lucas 1:28. Y aquí está el ángel del Señor. Dice, el ángel se acercó a ella y le dijo, dice, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Estaba hablando de la madre de Jesús, que es María. De ahí la pregunta que yo hice al principio, mis hermanos. ¿Le gustaría a usted saber todo el tiempo que Dios le va a favorecer? Bueno, yo creo que a todos nos gustaría, como ya lo dijimos. Dios, así como le dice a María, dice, Dios está contigo. Y cada persona, mis hermanos, que se entrega a Cristo, el Señor nos dice, yo voy a estar contigo. Pero quisiéramos escucharlo como se lo dijo a María, ¿no es cierto? Yo voy a estar contigo. Wow, esas son palabras poderosas que inspiran bastante confianza. ¿Okay? O sea, la pregunta es, ¿estará Dios con nosotros? Como quizás, ¿verdad? Lo dije ya, a veces pensamos en momentos difíciles que el Señor nos deja. Sin embargo, ¿verdad? La palabra de Dios dice completamente lo opuesto, que siempre está con nosotros. ¿Derramará su favor por nosotros? Claro que sí. Si somos sus hijos, la respuesta es claro que sí. Dios derrama de su favor, mis hermanos, desde el momento en que usted o yo, cualquier persona, hace una profesión de fe. Desde el momento en que se entrega a esa persona de por vida en Cristo, desde ese momento de la salvación, cuando nuestros pecados son perdonados, ¿verdad? Es cuando empieza el favor de Dios para nuestra vida. Y no nos deja, ¿ok? Y podemos seguir, fíjense, experimentando de su favor como creyentes que somos por medio de ese sello que ha puesto en nosotros. Por medio de su Espíritu Santo que viva dentro de nosotros y nos dice y nos inspira confianza y nos sella con su Espíritu y nos hace sus hijos desde ese momento. Consecuentemente podemos decir lo siguiente, que es un hecho. Es un hecho, nada más el acto de sellarnos con su Espíritu está diciendo lo siguiente, te favorezco, te apruebo, te acepto, ¿verdad? Y de aquí en adelante voy a proveer, voy a guiarte, voy a enseñarte, voy a recordarte, voy a cuidarte. Y lo que nos corresponde a nosotros es actuar como actuó Noé, con ese temor de respeto, con esa humildad. Así es. Dios desea esto. Entonces, podemos experimentar del favor de Dios a través de nuestra vida de creyentes una vez, fíjense, una vez que nosotros aceptamos a Cristo o nos entregamos a Él y Él nos aprueba. De aquí en adelante nos sella, nos hace sus hijos y de ahí en adelante somos criaturas nuevas en Cristo. La razón por la cual algunas personas dicen, voy, he escuchado yo eso y no he visto ningún cambio en mi vida, es que realmente no se ha entregado usted a Cristo. Nada más ha pasado por la marea, por arriba, pero no ha entrado en profundidad con Él. Que realmente cuando se lo dice, no que salga de aquí y de aquí, sino que salga desde lo más profundo del corazón. Cuando la persona hace eso, miren, va a experimentar un cambio. Más que nada, va a recibir el favor de Dios en toda su vida. Y esa persona va a cambiar su forma de vivir.
Así de sencillo. Mientras que no haya un cambio en la vida de la persona, quiere decir que no hay un impacto de Cristo porque Cristo no ha sellado su vida, porque usted no se la ha entregado completamente. Y así hay varias personas que lo hacen una y otra vez en las diferentes iglesias o que escuchan un mensaje más que está dando el pastor de parte de Dios y hacen la profesión de fe, pero nada más sale de aquí, pero realmente no viene desde adentro. Es por eso que no hay ni un cambio significativo en sus vidas. Es un ritual nada más. El día en que la persona diga, en serio, el Señor sabe, a él nadie lo puede engañar. Ese día su vida va a cambiar. De una forma radical y que usted no va a querer regresar a ser la misma persona de antes. ¿Por qué? Porque ha caído en enamoramiento por el Señor. Entonces, algunos de ustedes han tenido esa experiencia. Y qué hermoso es, porque no lo puede uno cambiar por nada del mundo. A mí me ofrecerían millones y usted probablemente también, si tiene una relación con Cristo. Usted no cambiaría su relación por ningún dinero. Y cuando usted dice, yo sí, entonces cuestione si realmente es salvo o no, si se entregó o no. Porque cuando una persona es salva, no puede cambiar su salvación, no puede cambiar su relación con Cristo por más dinero que le den a uno. Amén. Así es como expresa el Señor el favor de Él en nosotros. Así es como lo hace. Para algunas personas, dice, pues yo ya he experimentado esto. Y lo hacemos, ¿verdad? Porque el Señor nos habla y nos dice qué es lo que tenemos que hacer y nos cambia nuestro diario caminar. Ya no estamos viviendo para nosotros, estamos viviendo para Él. Entonces, vamos a entrarnos un poquito más. Ya vimos cómo expresa el Señor de su favor. ¿Okay? A veces pensamos, si las cosas van muy bien, estoy siendo favorecido por el Señor. Y cuando las cosas no van muy bien, decimos, pues no me está favoreciendo. No es así, mis hermanos. Cuando uno realmente se entrega a Cristo, de ahí en adelante, déjeme decirle, usted va a ser favorecido. Simplemente nada más de que usted se entregó y ya lo aprobó y lo aceptó, eso ya es el favor de Dios. Usted ya va a vivir diferente, va a vivir con su compañía y no lo va a dejar solo, así como lo hizo con María y así como lo hizo con Noé y con muchos personajes bíblicos. Amén. Entonces, que no entre la duda. Entonces, así expresa el Señor su favor. Ahora, otra pregunta. ¿Cómo experimentamos? Ahora viene de la parte de nosotros. ¿Cómo experimentamos su favor? Bueno, número 1. Aquí es donde empieza a escribir mi hermano o mi hermana ahí en casa o aquí en la iglesia. 1, en nuestro estilo diferente de vivir. Así es. En nuestro estilo diferente de vivir. Después, fíjense, de nuestra salvación, de ese encuentro que tenemos con Él, podemos ver, fíjense, evidencias del favor de Dios por medio de su Espíritu, mejor dicho, que mora dentro de nosotros, ¿verdad? Cambia nuestra manera de conducirnos. Oh, sí. Cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestro carácter. Lo empieza a cambiar y está trabajando en esa salvación de nosotros. ¿Para qué? Para transformarnos. Está trabajando en la santidad, quitándonos toda la suciedad y empieza a poner toda la pureza en nosotros, que es el carácter de Cristo. Eso es lo que hace. Así es como nosotros podemos experimentar de su favor, ¿okay? Su Espíritu viviendo dentro de nosotros, ¿verdad? Nos abre, si se puede decir, los ojos del corazón para que podamos nosotros abrir su palabra, su carta de amor. Y donde antes, fíjese, antes no podíamos entender, de pronto viene todo el entendimiento. ¿Sabe por qué? Porque hemos pasado de muerte a vida. Hemos sido favorecidos por el Señor. Ahora se iluminan las Escrituras y podemos entenderlas. Claro que alguna vez vamos a necesitar ayuda, pero el que está ahí para ayudarnos es ¿quién? Es el favor de Dios, es el Espíritu de Él que mora en nosotros. Y es por eso que ahora sí podemos abrir la Biblia y se ilumina todo esto. Porque antes había leído y no lo podía entender. Porque antes andábamos solos completamente
queríamos, pero no podíamos, ¿verdad? Entonces nos ilumina la mente ese espíritu. Ese es el favor de Dios, ¿verdad? Empezamos a comprender las Escrituras y también, fíjense, nos empieza a dar eso que no teníamos antes. ¿Sabe cuál es? El discernimiento. Antes no lo teníamos porque no vivía nadie dentro de nosotros, estábamos huecos completamente. Sí, teníamos una corazonada por aquí y por allá, ¿no es cierto? Pero eso no es así. El discernimiento viene del Espíritu de Dios que mora en el creyente. Y ahora lo tenemos para escoger, ¿qué? Fíjense, lo que es lo bueno y lo verdadero. Y no lo falso y lo malo. Antes no encontrábamos la diferencia. ¿Por qué? Porque lo evaluamos de nuestra forma de pensar, no la forma de pensar del Señor o de su Espíritu que ahora vive dentro de nosotros. ¿Se ve? Entonces, así es como experimentamos el favor del Señor desde el momento de la salvación. Y aquí hay algunas evidencias o pruebas, si se puede decir, de que realmente podemos experimentar de su favor. Una de ellas es esta: nos cambia nuestra conversación. Nos cambia nuestra manera de hablar. Eso es una evidencia del favor de Dios. Nos cambia nuestra manera de conversar, o sea, nos pone en nuestra mente y en nuestro corazón un vocabulario nuevo, ¿okay? Donde antes usábamos palabras obscenas para nuestra conversación, nuestro diario hablar, y no nos molestaba, y de pronto, mis hermanos, ahora nos molesta hablar así. Nos apoya, ¿verdad? Para que nos demos cuenta. Ese es el favor de Dios, su Espíritu trabajando en nosotros, para que nos demos cuenta que esa no es la forma apropiada de hablar, ¿verdad? Es una forma de hablar sucia, si se puede decir, y que no le agrada a Dios. ¿A cuántos de ustedes? Y no tienen que levantar la mano. Pero eso es una evidencia. ¿A cuántos de ustedes le ha pasado eso? Cuando hay una entrega al Señor, de pronto, ¿verdad? A lo mejor usted no era tan mal hablado como yo era, ¿verdad? Pero empieza a trabajar en eso. Y si somos mal hablados, unos más que otros, nos empieza a quitar esas palabras que a veces, ¿verdad? Estamos siendo trabajados por el Señor y de repente se nos sale una, como quien dice, ups, y donde antes ni siquiera nos poníamos, ¿qué? La mano en la boca. Y ahora sí. Entonces, esa es una evidencia, mis hermanos, que Dios trabaja en nosotros. Es por eso que nos cambia nuestro vocabulario, ¿verdad? Y se da cuenta uno, la gente se da cuenta de que realmente hay un cambio en nosotros. Y la gente se da cuenta que tenemos el favor de Dios. ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta que hablemos así, de esa manera sucia. No lo podemos representar bien, porque al representar a Dios tenemos que representarlo de esta manera, con pureza, porque Él es puro. Tenemos que representarlo ¿con qué? Con limpieza, porque el Señor es limpio, no hay suciedad en Él. Y la gente se da cuenta y empieza a ver que hay un cambio en nosotros. Y sabe lo que es el favor de Dios que está trabajando con nosotros. La palabra de Dios en Colosenses 3:8, y hay varias escrituras que hablan acerca de esto. Dice así, pero ahora abandonen también todo esto. Empieza con enojo, dice, ira, malicia, calumnia, y lo último, lenguaje ¿qué? Obsceno. Nos damos cuenta que nos va quitando todo esto y nos va santificando, porque nos está cambiando el carácter más como de Él y no el sucio de nosotros, mis hermanos. ¿Qué otra evidencia de su favor tenemos? Bueno, nos cambia nuestro temperamento. Así es, nos cambia nuestro temperamento. Algunos de nosotros nos airamos bien fácilmente, ¿verdad? Donde antes a lo mejor nos enojábamos fácilmente, Dios empieza a cambiarnos y experimentamos de su favor, y ahora ya no nos enojamos tan fácilmente. Donde antes nos encendíamos así como cerillos y salíamos disparados por el cielo, ¿verdad? Y nos ganaba la ira y nos llevaba a pecar, y cerrábamos puertas, azotábamos y le damos a la pared, ¿verdad? Y tiramos el zapato, qué sé yo, hablábamos fuerte y duro. Ahora somos más lentos. Ahora somos más pacientes, ¿verdad? Más pasivos. ¿Y sabe qué? La gente se da cuenta de eso.
La gente empieza a notar todo eso, ese cambio, la forma de reaccionar. Cuando se da cuenta de todo eso, se da cuenta que algo está pasando dentro de nosotros. Y ese es el favor de Dios, mis hermanos. Pues entonces, así es como habla el Señor, así es como Él actúa, así es como nosotros lo recibimos. ¿Okay? Santiago 1:19 dice lo siguiente, mis queridos hermanos, tengan presente esto, dice. Todos deben de estar listos ¿para qué? Para escuchar, dice. Y ser lentos para hablar, dice. ¿Y para qué? Para enojarse. Uno empieza a entender las Escrituras y empieza a experimentar de su favor porque está moviéndonos. Y nos está diciendo, no te exaltes, no te enojes, cálmate, tranquilo, nos habla, nos susurra dentro de nosotros. Y este es el favor de Dios. Mis hermanos, muchas veces pasamos por alto cosas como estas. Y pensamos, ¿dónde está el favor de Dios? Siempre ha estado con nosotros desde el momento de ¿qué? De la salvación. ¿Qué otra evidencia de su favor es? Bueno, su disposición. Su disposición, ¿verdad? Para hablar con nosotros. Miren, cuando alguien está dispuesto a hablar con nosotros, nos está favoreciendo. Usted se da cuenta cuando alguien no nos está escuchando, está volteando para otro lado, ¿verdad? Quizás esté oyendo. Una diferencia entre oír y escuchar. Oír, bueno, yo oigo los carros que pasan por aquí o por allá afuera, pero escuchar es cuando realmente pongo toda mi atención y estoy viendo a alguien frente a frente y no le bajo la mirada, estoy viéndole la cara, ¿verdad? Estoy poniendo toda nuestra atención. Entonces, ¿sabe qué? Dios ha hecho eso con nosotros. Se ha fijado en nosotros. Desde el momento de la salvación le llamamos la atención y Él se fijó en nuestras palabras, vio profundamente dentro de nuestro ser, en nuestro corazón y vio que realmente estábamos arrepentidos. ¿Okay? Y es por eso que nos aprueba y de ahí empieza a favorecernos, porque ve sinceridad en nosotros. Entonces, antes de nuestra salvación, déjeme decir, no teníamos comunicación con Dios. No había dos radios, ¿verdad? Probablemente el Señor trataba de decirnos con su espíritu, pero nosotros teníamos el radio apagado. Pero llega un momento en que nosotros, algo nos llama, que es su espíritu, ¿verdad? Que mora alrededor del mundo, está buscando corazones, quien le pueda servir al Señor. Cuando encuentra a uno, como encontró a Noé, como encontró a María, y ojalá pueda encontrar muchos de nosotros. Desde ese momento nos llama y nosotros acatamos, prendemos el radio, ¿okay? Y empieza esa comunicación. Pero todo empieza con Él, mis hermanos. Nos empieza a hablar. Pero ahora, mis hermanos, es hermoso saber que el favor de Él está aquí porque ahora los medios de comunicación están abiertos con Él. No estamos solos. No está sola, hermana. No está solo, hermano. Tenemos a Cristo, ¿verdad? Los medios de comunicación se han abierto y sabe que el comunicar con este ser, nuestro Creador, es esencial para poder llevar a cabo su voluntad. Tenemos que escucharle, tenemos que realmente ponerle atención. Una de las primeras lecciones que aprendemos cuando estamos pequeños con nuestros padres es esto, es de que creemos que primeramente que son nuestros papás, si no, no estuviéramos con ellos en la casa. Sabemos y creemos que son nuestros padres, eso es lo primero. Después escuchamos y después actuamos. Pero si realmente no creemos que son nuestros padres, entonces, ¿cómo les vamos a escuchar? Y mucho menos, ¿cómo vamos a actuar? Primero tenemos que creer. Entonces, eso es esencial, ¿verdad? Para que nosotros podamos obedecer a nuestros padres, que creamos en Él. Lo mismo también con el Padre Celestial. Tenemos que creer en Él. Es esencial la comunicación y ese es el favor de Él, que ahora tenemos los medios de comunicación abiertos. Entonces, todos, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es hablar con Él. Y muchas veces vamos a la oración, pero muchas veces nada más queremos hablar nosotros y no lo dejemos hablar. O sea, ¿cómo vamos a ver cuál es su voluntad cuando nosotros tenemos acostumbrados a orar, si se puede decir así, y nosotros nada más somos los que hablamos? El Señor está listo para instruirnos, mis hermanos, todo el tiempo. Pero para eso tenemos que quedarnos callados. Ahí está la comunicación y sabe, Él está disponible y siempre lo ha estado. En todo momento, cuando usted está pasando por momentos gratos, Él está disponible y se alegra. Cuando usted está pasando por momentos difíciles, Él está disponible y se entristece.
Pero desafortunadamente muchas veces vamos con Él nada más cuando estamos pasando momentos difíciles. Pero el Señor está listo. El Salmos 32, 8, 9. Miren, lea lo que dice. Salmos 32, 8 y 9. Dice, el Señor dice, yo te instruiré. Yo te mostraré el camino que debes seguir. Dice, yo te daré consejos y velaré por ti. ¿No es ese el favor de Dios? Claro que sí. ¿A quién se los va a dar? ¿A los que no son sus hijos? Él también hace que salga el sol y que llueva sobre ellos. ¿Qué más no va a dejarnos que salga el sol en nosotros y que llueva en nosotros también? Porque somos hijos con más razón. Pero miren lo que dice en el verso 9. Dice, no seas como el mulo o el caballo, dice, que no tienen, ¿qué? Fíjense, discernimiento. Y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Una vez salvos, Dios derrama de su favor. ¿Por qué? Porque ha abierto la comunicación. Ese es su favor. Estamos listos para platicar, ya está listo para instruir. ¿Okay? La clave para seguir recibiendo de su favor en nuestra vida de creyentes, mis hermanos, son 3 cosas y las vuelvo a decir. Y las puede apuntar usted ahí. 1, crea en el Señor. 2, escúchele. 3, obedézcale. Eso fue lo que hizo Noé. Y eso fue lo que hizo María y también otros personajes en la Biblia. Y es por eso que derramó su favor en ellos. Es sencillo de hacer, ¿no es cierto? Es sencillo, es creerle, escucharle, obedecerle, ¿verdad? Y la vida de ellos fue bendecida. Usted puede leer la historia de Noé, cómo terminó. Usted puede leer cómo terminó la vida de María. Usted puede saber cómo va a terminar nuestras vidas también. No tenemos nada de qué preocuparnos, porque el favor de Dios va a estar con nosotros. Ahora, dice, bueno, yo puedo escuchar del Señor, voy a hablar con Él y le voy a dar la oportunidad de que hable conmigo en mi tiempo de devoción, de oración. ¿Okay? ¿Cómo sabemos que Él es el que nos está hablando? ¿Cómo sabemos si es Él? Bueno, déjenme darles ciertos puntos. ¿Cómo sabemos si es el Señor? 1, cuando su voz se alinea a la palabra que es la carta de amor, la Biblia. ¿Okay? Cuando usted escucha esa voz y se alinea con la palabra de Dios, no la contradice, mi hermano, esto es básico. Sabemos muy bien que es quién, que es el favor de Dios, que es la voz del Señor. Es que hay muchas voces ahora en día allá afuera. Hay bastantes voces, ¿okay? Y muy fácilmente podemos confundirnos. Pero cuando Dios habla, jamás se desvía de su palabra. Jamás se contradice su palabra. La Biblia, mis hermanos, tiene que ser el filtro para hacer o no hacer lo que estamos escuchando. Tenemos que filtrarlo por la palabra de Dios. Todo se filtra por la Biblia, mis hermanos. Y así es como sabemos que realmente es su voz, cuando no la contradice. Otra de las formas en que podemos saber que Dios nos habla es esta. Cuando su voz está en conflicto, fíjense, con nuestro razonamiento. Quizás le parezca absurdo lo que estoy diciendo, pero es cierto. Cuando esa voz de Él está en conflicto, ¿verdad?, con nuestra forma de pensar, su voz nunca va a contradecir su palabra, ya lo dijimos. Pero su voz a veces va a contradecir, ¿verdad?, nuestra manera de pensar, la nuestra, ¿okay?, no la de Él. Y sabemos muy bien cuando realmente es la voz de Dios, porque nosotros queremos hacer algo y realmente lo que queremos hacer contradice la palabra de Dios. Es por eso que está en conflicto con nuestra forma de pensar. Pero recuerde lo que dice la palabra de Dios, que los pensamientos y los caminos de Él son mucho más grandes y mejores y más altos que los nuestros. Y a veces, ¿verdad?, su voz, ¿verdad?, la verdadera, la de Él, va a dar un mandato que muchas veces a nosotros nos va a parecer absurdo o ilógico.
Y porque estamos pensando en nuestra forma de pensar y no como piensa el Señor. Entonces sabemos que la voz del Señor cuando empieza a tener conflicto con nuestra forma de pensar y nuestra forma de pensar contradice la palabra de Dios. Isaías 55, 8, 9 dice, porque mis pensamientos, dice, no son los de ustedes, ni sus caminos son, ¿qué? Los míos, dice. Afirma el Señor, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Ahí está el favor de Dios. Nosotros no podemos ver qué es lo que sigue más adelante en nuestras vidas y probablemente deseamos algo, pero no está alineado con la palabra de Dios y viene esa voz y nos está previniendo. No sigas caminando por ahí, no hagas esto, no tomas esta decisión. Esa es la voz del Señor. ¿Por qué? Porque nos está previniendo y lo que nos previene nos está diciendo no sigas por ese camino porque más adelante vas a tener problemas. Y muchas veces lo ignoramos, ¿verdad? Y lo hacemos, ¿verdad? Entonces así es como sabemos que es la voz del Señor cuando hay conflicto con nuestro razonamiento. ¿De qué otra forma? Sabemos que es la voz de Él cuando su voz se opone a nuestros deseos mundanos. Sí. Usted y yo podemos decir, bueno, que yo quiero esto, quiero lo otro, ¿verdad? Es que los deseos de la carne no van con los deseos del Espíritu, mis hermanos. Están chocando todo el tiempo. Lo carnal y lo espiritual no van de la mano. Son diferentes, ¿verdad? Los deseos del Espíritu de Dios van en oposición todo el tiempo, ¿verdad? Con lo que nuestra carne desea. Así de sencillo. Gálatas 5:17, miren lo que dice. Porque esta, ¿quién? La carne, desea lo que es contrario a ¿qué? Al Espíritu. Y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Dice. Los dos se oponen entre sí, dice. De modo que ustedes no pueden hacer lo que quieran. ¿Okay? No pueden hacer lo que uno quiera. Por eso es que tanta controversia con eso del aborto. Y la mujer sin Cristo dice, es que es mi cuerpo, yo puedo hacer lo que yo quiera con él. No es así. Es que esa persona no le ha dado su vida a Cristo y no le pertenece a él y piensa que su cuerpo es de ella. Y también con el varón, que uno puede hacer lo que quiere. Y lo puede hacer. El Señor nos da libre albedrío, ¿verdad? Pero todos vamos a tener la oportunidad de escuchar al Señor, de entregarnos a Él para que nuestra vida cambie y nos favorezca. Y empecemos a pensar de diferente manera, ¿okay? Y empecemos a pensar como piensa el Señor y que no deseemos tanto los deseos mundanos, sobre todo los de la carne. Sí, pero alguien tiene que vivir en nosotros. Así es como nos habla el Señor, así es como sabemos cuál es su voz. ¿De qué otra manera sabemos que Dios nos habla? Cuando su voz nos inspira, ¿qué? Miren, confianza, valentía. A salir adelante, ¿verdad? Nos inspira, ¿qué? Nos alienta. Su voz siempre es poderosa, mis hermanos. Y no quiero decir poderosa que se va a oír audiblemente y que nos va a dejar sordos, si se puede decir así. No, su voz inspira, fíjense, fe, o sea, inspira confianza en las Escrituras. Nos inspira que valentía, ¿verdad? Viene con poder. Su palabra, ¿verdad? La Biblia dice que la palabra de Dios es más poderosa y más filosa que una espada de dos filos. Es fuerte, es poderosa y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y tiene razón, es la voz de Dios. ¿Por qué? Porque nos lleva a que leamos las Escrituras y cuando leamos la Escritura leemos la verdad. Y nos da esto lo que te estoy diciendo, va con lo que dice la palabra de Dios y te inspiro confianza a que sigas adelante. Y no nos va a dejar en paz, mis hermanos, les voy a decir esto. Porque una vez que somos de Él, el Señor nos cuida y está constantemente manejándonos, conduciéndonos a que vayamos a la espada más poderosa de dos filos que hay, que es su palabra. Miren, leemos Hebreos 4:12, dice, ciertamente la palabra de Dios es viva, fíjense, y es poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra, dice, hasta lo más profundo del alma y del espíritu, dice, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué más puede ser? Ahí está el favor de Dios. Esa es la disposición de Él. Él está hablando. Esa es su voz. Ese es el favor de Dios en cada uno de nosotros que somos sus hijos, somos creyentes. Jamás se aparta de nosotros.
Sabemos que Dios nos habla también de esta otra manera, que es su voz. Cuando su voz, fíjense, es sutil y es clara completamente. Clara. Él no complica su palabra, pero eso sí es bien sutil. Dios no grita, no tiene necesidad de gritar. ¿Por qué va a gritar? Si su Espíritu mora dentro de nosotros, nos susurra dentro de nuestro ser y nos habla y nos dice, y empezamos a tener ese discernimiento. Las corazonadas, les voy a decir, déjenlas lejos, ¿verdad? La conciencia es de nosotros, pero el discernimiento es del Espíritu del Señor. Y eso es diferente. Y empieza, ¿verdad?, a hablarnos sutilmente. Es una voz apacible, si se puede decir. No hay necesidad de que grites y que levante la voz porque mora dentro de nosotros. O sea, la voz de Él es tan dulce, mis hermanos. No hay necesidad de apuntarnos, no hay necesidad de condenarnos, no nos insulta, no nos hace sentir menos, porque eso no es el Señor. El Señor no es así, sino todo lo contrario. El Señor nos anima, el Señor nos alienta, pero a la misma vez cuando Él habla es bien claro, porque es un Dios de claridad, no de confusión, y su palabra y su voz es sin margen de error. Isaías 30:21, miren lo que dice. Ya sea que te desvíes a la derecha, dice, o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. Eso, mis hermanos, es el favor de Dios. En cada creyente tenemos que su Espíritu, y nos dice, aun cuando nosotros nos distanciemos de Él, una vez que ya somos sellados, Él va detrás de nosotros y va a nuestras espaldas, si se puede decir así, ¿verdad? Y es el Espíritu de Él y que nos dice, ven. Déjenme decirles, es la gloria de Dios, es su voz en todo su apogeo, en toda la extensión de su palabra, ¿verdad? Y es la gracia de Dios que nos acompaña. Cuando nos desviamos, ¿verdad?, podemos ir lejos. Y el pastor siempre está echándonos un ojo, que es el buen pastor, que es Cristo. Y ya lo he dicho antes, lo he ilustrado de esta manera. A veces el pastor necesita ayuda, ¿sí? Y es por eso que nos manda el Espíritu de Él. Y podemos ver a ese pastor que está pastoreando esas ovejas por allá, ¿verdad? Y de pronto, ¿verdad?, se va una lejos. Y el Espíritu de Dios va y la trae. ¿Sabe? Es ese perrito que trae ese pastor que le ayuda. Y no le quiero decirle al Espíritu Santo que es un perrito. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Pero actúa en esa manera con nosotros. Tenemos la palabra de Dios y el Espíritu de Dios es como si fuera ese perrito que le asiste, ¿verdad?, al pastor, que es Cristo. Y es el Espíritu de Dios que cuando ve que nos vamos lejos, va y nos trae junto a que vengamos junto con el buen pastor, que es Jesucristo. Que vengamos, que regresemos al camino. Es por eso, ¿verdad?, que nos dice, tus oídos percibirán a tus espaldas, dice, una voz que te dirá, dice, este es el camino, síguelo, y nos trae de vuelta con Él. Entonces Dios siempre nos está hablando, mis hermanos. Siempre nos está favoreciendo. No podremos escuchar su voz si llenamos nuestras vidas llenas de cosas mundanas. Empezamos a confundir las voces, si se puede decir así. O si seguimos en desobediencia, ¿verdad?, también no se oye muy clara la voz del Señor. Y es por eso que estamos donde estamos viviendo en desobediencia. Y aunque algunas veces seamos, mis hermanos, me dicen, tardos para escucharle, porque todos, en cierta manera en nuestra vida, algunas veces vamos a ser tardos para escuchar al Señor. Tenemos que entender lo siguiente, que nunca vamos a poder silenciar al Señor. Nunca lo vamos a poder silenciar. Si ya le pertenecemos a Él, jamás se va a quedar callado. Y va a seguir hablándonos, porque así es su voz, es persistente, ¿verdad? Pero si nuestra necedad persiste en seguir ignorándolo, a escuchar su voz, miren, llega el momento en que Él empieza a disciplinar nuestras vidas. Empieza a llamarnos la atención y lo hace de diferentes maneras, mis hermanos. Quizás usted se ha encontrado en esta situación. ¿Cómo nos llama la atención? Cuando somos a veces tardos para escuchar.
y cuando hace todo lo posible para regresarnos al camino correcto. ¿Qué hace el Señor? Bueno, una de estas es la siguiente. Fíjense lo que hace. Nos deja que entremos en un estado como de inquietud. Así es. En otras palabras, el Señor deja que entremos en un estado donde, por más tranquilos que estemos, mis hermanos, no vamos a encontrar descanso. Y si vamos a encontrar descanso, entre comillas, va a ser nada más temporal, porque muy dentro hay algo que no estamos cómodos. Es por eso que no podemos silenciarlo una vez que somos de Él. Él sigue demostrando y quiere derramar su favor en nosotros. Y es por eso que deja que entremos en un estado de inquietud, ¿verdad? Deja que suceda este malestar en nosotros, porque quiere que este malestar nos conduzca una vez más a escuchar la voz verdadera de Él, a escuchar que Él está disponible, a escuchar de su dirección. Entonces, no sé si he estado en esa situación. Yo he estado muchas veces donde no estoy contento y de pronto, ¿verdad?, me dice el Señor, ¿recuerdas lo que te dije? No has hecho esto y esto y el otro. Y una vez que empiezo a hacer esas cosas, miren, ahora sí me siento y ya estoy más tranquilo. Pero mientras que no lo haga, déjenme decirles, estoy inquieto. Algo viene. ¿Y saben qué? Esa es la voz del Señor. Así es como nos llama la atención. Ese es el Espíritu, ese es su favor en nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama. A veces nos va a tener que disciplinar. Porque un padre que no ama a sus hijos no los disciplina. Pero un padre que sí los ama, los disciplina, les llama la atención. Y así es el Padre con nosotros. ¿De qué otra forma nos llama la atención? A veces nos manda a alguien a que nos confirme lo que Él ya nos ha dicho, lo que tenemos que hacer. Pero hay que tener cuidado con esto, mis hermanos, porque hay que verificar que esa persona que está diciéndonos lo que tenemos que hacer, que realmente esta persona esté caminando con Cristo, que realmente esté apegado con Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces puede contradecir la palabra de Dios. Puede ser un consejo, pero es un mal consejo, ¿verdad? O sea, que se alinee con su palabra de algo que Dios ya había hablado con nosotros. Porque Él es nuestro Padre y habla directamente con nosotros. Pero cuando somos tardos para hablar, nos llama la atención y a veces nos manda a alguien más, pero nada más para darnos confirmación. Y así es como nos llama la atención. ¿De qué otra forma nos llama la atención? A veces nos dice no a nuestras oraciones cuando realmente debería ser un sí. Nosotros mismos cerramos la llave espiritual, el agua, la llave de las bendiciones muchas veces, porque Él quiere decir, sí, te voy a bendecir, sí, quiero darte esto que me estás pidiendo, pero estás viviendo en pecado, estás viviendo en desobediencia, ¿verdad? Estoy tratando de llamarte la atención. Y es cuando mucha gente dice lo siguiente, dice, es que yo le he pedido al Señor y no me contesta. Y a veces, déjeme decir, no me vayan a malinterpretar, a veces sí es un no de Él. Y después nos abre otra puerta. Y nos dice, y empezamos a atar cabos, volteamos hacia atrás y atamos cabos. Oh, por eso es que el Señor me estaba diciendo que no, porque aquí me está dando otra alternativa. Pero a veces es que sí nos quiere bendecir. Y eso no. Y nos damos cuenta de inmediato cuando todas las cosas que nos ha dicho que hagamos, las ponemos por obra y de pronto vamos y le pedimos otra vez, ahí está contestada la oración. Rápidamente. Entonces ahí es donde tenemos también que atar cabos y decir, oh, ¿por qué le pedía antes y me decía que no y ahora sí? Empieza a atar cabos. Es que todo lo que me había dicho antes no lo había hecho. ¿Por qué me va a bendecir? Y ahora sí me bendijo. Entonces yo, usted, a veces cerramos la llave cuando la oración es un sí. Y el Señor está tratando de llamarnos la atención. Sí. Entonces, qué amoroso es nuestro Señor. Y nosotros hacemos lo mismo con nuestros hijos. Ah, que quiero nieve. No, porque no has hecho esto y eso, y no les damos esto. Pero realmente usted sí se los quiere dar. A mí me encanta la nieve. Pero a veces no me la da el Señor. Porque a veces soy bien orejón, como dicen, ¿no? Y así somos todos, mis hermanos. ¿De qué otra forma nos llama el Señor en la atención? A veces va a permitir lo que no deseamos. Adversidad. A veces va a permitir adversidad. ¿Qué quiere decir? Miren, problemas, contratiempos, fracasos,
Pueden ser de finanzas, pueden ser de trabajo, pueden ser legales, ¿verdad? Y todo esto lo hace para llamarnos la atención. ¿Y para qué? Para que volvamos a Él, para que regresemos con Él, para que volvamos a la vida de favor que Él nos quiere dar, nos quiere favorecer. Y así pueda ayudarnos, bendecirnos. Entonces yo le pregunto a usted, ¿dónde se encuentra usted en esta mañana? ¿Dónde está? Quizás dice, bueno, sí me gustaría saber todo el tiempo que Dios me va a favorecer. Mi hermano, mi hermana, si usted se ha entregado a Cristo, usted es favorecida por el Señor, porque la ha aprobado, la ha aceptado, le está guiando en este momento y le sigue favoreciendo y le va a seguir favoreciendo por el resto de su vida. No hay algo especial que solamente dice, cuando las cosas están bien, es cuando realmente estoy siendo favorecido, es que estamos siendo favorecidos por el Señor todo el tiempo. El simple hecho nada más de que Él dispone de su tiempo para hablar con nosotros, de que Él dispuso de su tiempo cuando nosotros nos entregamos completamente, sinceramente en Él y nos sella con su Espíritu. Somos favorecidos por Él desde ese momento. Y que no nos llegue ninguna duda a nuestra mente de aquí en adelante cuando Él quiera llevarnos, que no estamos siendo favorecidos por Él, porque ya hemos sido favorecidos por Él. El simple hecho, no es de que murió en la cruz, para todos. Pero no todos tienen esa comunicación, no todos pueden escuchar esa voz, tienen el radio apagado todavía porque no han confiado en Él de por vida. Es por eso que su vida no han cambiado. Entonces, ¿dónde se encuentra usted? ¿O qué le está impidiendo a usted que Dios le favorezca? O quizás, ¿verdad?, en este momento de su vida se encuentra tardo para escucharle. Y le está llamando la atención en este momento. Y ya vio usted cómo nos llama la atención. Que Él no lo quisiera hacer. Pero 3 cosas debemos de hacer, mis hermanos, una vez que le pertenecemos a Él. Aquí está el consejo. 3 cosas. Y ya las dije a través de ese mensaje, pero voy a cerrar con ellas. Dice, quiero ser favorecido por el Señor. Todo el tiempo. Bueno, 1. Si usted se entregó a Cristo, usted va a ser favorecido. Dice, bueno, pero quiero seguir con ese favor de Dios hasta que Él decida llevarme. Bueno, lo que tiene que hacer es bien sencillo. 3 cosas. La hizo Noé, la hizo María y lo hicieron bastantes personajes bíblicos. Siga creyendo en Él, en las cosas que le dice. Ya creyó para su salvación. Siga creyendo en Él en toda instrucción que se encuentra en este libro. O pastor o misionero evangelista que se alinee con la palabra de Él y le está hablando a usted, crea en lo que le está diciendo. ¿Para qué? Para que después de creer, ¿verdad?, usted ya escuche y luego después actúe. Crea, escuche, no nada más oiga, porque hay muchos que oyen nada más. No. Por eso es que dice la palabra, es que no seamos oidores, sino hacedores. Cuando usted escucha al Señor, usted va a actuar. Porque ya le puso atención. No nada más lo oyó y está volteando para otro lado. Usted está poniendo sus ojos en Él y Él está poniendo sus ojos en usted y está esperando a la tercera cosa que debemos de hacer, actuar en lo que nos dice. Cuando hagamos eso, el Señor nos va a favorecer, aun cuando estemos pasando por momentos de dificultad. Así como pasó María, así como pasó Noé también, así como pasaron muchos personajes bíblicos. Amén. Y ese es el favor de nuestro Dios, mis hermanos. Aplauso a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nos confirma en su palabra que somos sus hijos, no por cierto tiempo, sino por el resto de nuestra vida. Amén. Cierre sus ojos. Yo sé que Dios ya le habló en esta mañana. Cierre sus ojos y dígale, Señor, aquí estoy. Gracias, Señor, por escuchar mi voz, Señor. Quizás alguno de ustedes ya se entregó al Señor y le está hablando en este momento y le está diciendo, esto es lo que tienes que hacer. Dígale, Señor, me he desviado de ti. Me he distanciado. Me está llamando la atención. Quiero seguir con este favor tuyo sobre mi vida. Dime qué es lo que tengo que hacer. Estoy dispuesto a creer cualquier cosa que ya me has dicho y tú me has recordado en este momento que no realmente te he escuchado. Pero en este momento te creo, te escucho, Señor. Dame tiempo para actuar en lo que ya me has dicho para que yo pueda seguir recibiendo de tu favor, Señor.
Quizás haya alguien aquí o en casa que esté escuchando. No me he entregado al Señor. Prenda el radio. Dígale al Señor, Señor, el día de hoy quiero entregarme completamente a ti. Quiero que seas mi Señor. Quiero que seas mi Salvador. Y te lo digo, Señor, con toda sinceridad. Está saliendo desde lo más profundo de mi corazón. Ya no puedo vivir así. Quiero vivir contigo. Ya no quiero estar solo. Ya no quiero estar sola. Quiero recibir de tu favor. Recíbeme, Señor. Recíbeme, acéptame, apruébame, Señor, con este granito de fe que estoy poniendo a ti. Y con ese puedes trabajar. Señor, deseo que seas mi Padre, deseo que seas mi Señor. Te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento, Señor, el día de hoy. Me arrepiento, no quiero regresar a ser la misma persona de antes. Me arrepiento de todos ellos. Y te pido, Señor, todo esto en el nombre más grande de todos los nombres. Te lo pido en Cristo Jesús. Sálvame, Señor. Amén. Amén. Aplauso a nuestro Dios. Eso es lo que es. Tan sencillo. Cuando uno lo hace, descansa por el resto de su vida. Y más descanso cuando seguimos obedeciéndole. Nos favorece, ¿no es cierto? Somos favorecidos, somos apartados por el Señor cuando nos entregamos completamente a Él. Alabado sea el Señor. Amén. Amén. Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy, mis hermanos, y ustedes que me están escuchando en casa, vamos a cantar otra alabanza. ¿Okay? Vamos a cantar otra. Y espero que este domingo empiece a venir más gente. No presiono a nadie. Este domingo que viene es el día de ¿qué? El Día del Padre. Qué padre, ¿no es cierto? El Día del Padre. Ahora nos toca a nosotros. Espero que pues el Día de la Madre lo tenemos que hacer completamente en línea, pero el Día del Padre lo podemos hacer aquí. Yo sé que muchos papás el Día del Padre pues quizás no quieran venir a la iglesia, y menos a lo mejor escuchar en línea. Se van y prenden el asador y empiezan a calentar carne, qué sé yo. Pero espero que usted, si puede, nos acompañe. Es 1 hora nada más, 1 hora 15 minutos aquí en casa, o si no en línea. Y vamos a tener un mensaje que es dedicado para todos los papás. Amén. Y claro, con ese impacto de fe que Dios quiere de todos nosotros. Entonces vamos a ponernos de pie, mis hermanos, vamos a cantarle al Señor. Y después de aquí estamos completamente despedidos. ¿Okay? Esta es una alabanza que yo pienso que todos se la saben, mis hermanos. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que por Él haga el precio de su grande amor. Pero toda mi alma queda por su amor. Yo viviré de su amor.
precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor. Yo cantaré con mi Jesús, caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Amén. Amén, amén. Gloria a nuestro Dios. Un aplauso más. ¿Por qué no? Mis hermanos, los dejo para que vayan a casa, mis hermanos, y acuérdense de lo que nos habló el Señor el día de hoy. Crean en Él, escúchenle y actúen en lo que nos dice. Amén. Nos vemos este próximo domingo, primero Dios.